La Generalitat Valenciana acaba de aprobar una de las mayores ofertas de empleo público de los últimos años. Y es que solamente ya para las oposiciones de administrativo y auxiliar tenemos cientos de plazas. Y lo que voy a contarte hoy aquí puede suponer la diferencia entre llegar a tiempo y conseguir una de ellas o llegar tarde y quedarte fuera. En este vídeo te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre las oposiciones de administrativo y auxiliar de la Generalitat Valenciana. Plaza, requisitos, pruebas de acceso, temarios, todo. Y también te voy a dar unos consejos clave, bajo mi experiencia como formador de oposiciones, que si estás pensando en empezar con ello en breve, te van a venir muy bien. Y unos códigos de descuento que te van a venir muy bien si te quieres ahorrar un poquito de dinero con nosotros. Ya lo verás. Primera pregunta, ¿qué ha aprobado exactamente la Generalitat? Aquí suele haber mucha confusión siempre, sobre todo cuando empezamos en esto, entre oferta de empleo y convocatoria. De momento solo tenemos lo primero, la web, la oferta de empleo, que es el primer paso de la oposición, donde la administración pública nos dice las necesidades de cubrir personal y cuántas plazas necesita. En cambio, en la convocatoria, que es el siguiente paso, es cuando realmente empieza el proceso. Y aquí ya encontramos las bases, que es el documento madre, es lo más importante, hay que leerlas siempre. ¿Por qué? Porque vienen requisitos, pruebas, temario, puntuaciones, todo. Y una vez que tenemos esto, lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Qué viene después? Pues un calendario oficial u orientativo, que en algunas oposiciones nos dicen ya con más antelación cuándo más o menos se prevé que va a hacer el examen para poder planificarnos mejor. Esto no siempre pasa, pero a veces sí y ayuda mucho. La apertura y cierre del periodo de instancias, es decir, cuando echamos la solicitud para poder presentarnos. Luego salen admitidos provisionales y definitivos de esas instancias, las pruebas y exámenes, las notas y cortes de las mismas y los aptos. Así en resumen más o menos, para que te hagas una idea, es cómo suele ser el proceso habitual. Así que todavía estamos en esa primera parte, en la web, en la oferta. Pero cuidado, porque aquí hay mucha gente que comete el error típico de esperar, de dejarlo pasar. Yo me espero en la convocatoria y ya empiezo después con ello. Pues no, cagada de manual. Esto piensa que lleva su tiempo de preparación. Y una vez que tenemos claro que queremos opositar, cuanto antes empecemos, mucho mejor. Que luego, porque esto lo veo mucho, nos acaba pillando el toro y nos entran las prisas porque vamos justísimos de tiempo. Luego vemos si te cuento fechas y estimaciones para que te puedas hacer una idea de cuándo más o menos puede ser el examen y te ayude a planificarte. Bien, pues ahora que estamos ya situados dentro de la oferta, ¿cuántas plazas han sacado? Un total de 2.671 plazas, de las cuales 1.603 son para turno libre. Nos vamos a centrar solo en estas, porque son a las que puede opositar y a las que puede acceder cualquier persona, independientemente de que haya trabajado o no con anterioridad en la administración. Pero cuidado, eso está muy bien, pero lo importante para ti no es el número global, sino cuántas plazas se destinan a aquellos procesos que te interesen. Y en este sentido, en esta web hay dos categorías que destacan sobre las demás en cuanto a plazas y proceso. Y además, por suerte, ambas las preparamos en Ninja. Y son administrativo, un C1 con 122 plazas para turno libre, y auxiliar, un C2 con 245 plazas para turno libre. Y es que estamos hablando de un total de 400 plazas solo entre estas dos oposiciones, de una web que tiene casi 50 oposiciones en total, casi 50 procesos. Con lo cual, podemos decir que estas dos son dos grandes porciones del pastel. Hay una oportunidad increíble aquí, y más aún teniendo en cuenta el número de plazas que se llevan ofertando y convocando en anteriores convocatorias, que luego también lo vamos a ver brevemente para que lo comparemos y te hagas una idea de lo que tenemos entre manos. Te cuento un poquito más sobre estas oposiciones. Venga, en primer lugar, administrativos de la Generalitat Valenciana. Requisitos, muy sencillo: nacionalidad española, tener cumplido 16 años de edad y no exceder la edad máxima de jubilación, no estar inhabilitado para el empleo público ni haber sufrido una separación disciplinar del servicio, y por último, en cuanto a titulación, en este caso nos piden bachillerato o equivalente. Aquí, por ejemplo, dentro de estas equivalencias nos valdría un grado superior, un grado medio, una prueba de acceso. De hecho, tenemos un vídeo hablando sobre ello. Te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo cuando acabes este, por si tienes dudas, que te va a ayudar mucho a aclararlo. En cuanto a las pruebas, tenemos dos ejercicios. El primero, un test de 100 preguntas sobre el temario. Un mínimo de 60 segundos por pregunta y una puntuación que puede oscilar entre el 0 y los 40 puntos. En este caso necesitaremos un 5 sobre 10 para aprobar, es decir, haber contestado correctamente la mitad de las preguntas, 20 en este caso. Y un segundo ejercicio práctico, esta vez con un ordenador, sobre herramientas de Microsoft 365. Aquí tendremos un mínimo de 60 minutos para completarlo y las puntuaciones irán de los 0 a 20 puntos. Igualmente necesitamos también aquí un 5, es decir, lo que serían al menos 10 preguntas correctas. Una vez hacemos los dos ejercicios, para calcular nuestra nota final se suman las puntuaciones de ambas y necesitaríamos un total de 30 puntos para poder pasar ambas pruebas. Con los opositores que pasen se hace un listado ordenado de mayor a menor nota y las
las X primeras personas correspondientes a las X plazas que salga en cada convocatoria son los que pillan una y entran a formar parte de la administración. Y el resto pues se quedan fuera. Así funciona normalmente un proceso de oposición, para que te hagas más o menos una idea, que siempre suele haber bastantes dudas con los cortes. Bueno, pues como ves, no es una oposición especialmente larga y compleja, es más o menos asequible. Pero, ¿qué hay del temario? Vamos a verlo. En administrativos tenemos un total de 2 bloques y 35 temas en total. Lo vemos por aquí en la plataforma y ya de paso te la enseño. Mira, esta es nuestra academia. Aquí arriba del todo, fíjate, junto a cursos, test, estadísticas, tenemos un apartado que es convocatorias. Si le pulsamos, nos lleva a una barra de búsqueda, una base de datos donde podemos introducir la oposición que nos interese y consultar una serie de cosas, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, la búsqueda valenciana. Filtramos por administrativo, que es lo que nos interesa, y fíjate, aquí ya tenemos las dos. Vamos a empezar porque estábamos viendo por administrativos de la Generalitat, ¿ves? Y por aquí puedes ver en qué estado se encuentra la convocatoria, cuáles son los requisitos, como te decía, las pruebas, el temario y los documentos, todas las bases, las notas informativas, por supuesto los exámenes y las plantillas, lo vamos subiendo siempre por aquí, ya digo, para que lo tengáis organizado, visible y podéis consultar cuando queráis. Temario, por aquí lo tenemos, ¿ves? Los dos bloques serían esta parte general, que vemos temas como Constitución española, que suele tener siempre importancia en oposiciones, temas propios de normativa de la Comunidad Valenciana, como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Ley 583, etc. Bueno, un pequeño apartado de la Unión Europea, que también suele tener cierto peso y se suele preguntar en este tipo de posiciones, y algunas materias transversales, ¿vale? Pues la Ley de Igualdad, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, transparencia, ¿no? Y la parte especial, esta es la otra parte del temario, con Derecho Administrativo y Gestión Pública, también bastante de normativa, otro tema específico de función pública, donde hablamos más en concreto sobre ello, gestión económico-presupuestaria, con también algunas normas y cómo funciona todo esto dentro de la Generalitat, y informática básica y ofimática, esos programas y esas herramientas de Microsoft 365 de las que hablábamos, por aquí también las tienes. Por lo que decíamos, en total 35 temas, que son bastante asequibles con planificación. Y en Ninja, también por supuesto, porque sabemos que es muy importante, te ayudamos y te echamos un cable con ello. Mira, por aquí, por ejemplo, ponemos a inicio, le damos a cursos, dentro de primeros pasos, que están un poco los cursos iniciales, encontramos este, ¿vale? Que tiene todas estas clases donde hablamos de sistemas de estudio, de la curva del olvido, de cómo funciona la memoria, de qué cosas tener en cuenta en función del punto concreto en el que nos encontremos y de cuánto quede hasta examen, y por supuesto con nuestra ayuda. Nos puedes preguntar siempre que quieras por aquí por la plataforma y tienes a todo nuestro equipo de formadores a tu disposición para echarte un cable y resolverte dudas, que ya digo que esto es importante y suele ser difícil al principio. Luego te enseño alguna cosa más y te doy algún tip para que puedas empezar ya con ello. ¿Y dónde podemos encontrar todos estos temas? Pues en este apartado, también por aquí en la academia, en Descarga tu temario. Mira, por cierto, esto es una clase que doy yo sobre el último examen, ¿vale? Que también subimos contenido adicional que puede ser de utilidad. Fíjate que aquí analizamos un poco las plazas, analizamos un poco cuánto tiempo pasa de una u otra, que luego lo comentamos, vemos un poco en examen y tenemos, sacamos algún aprendizaje y tenemos en cuenta cosas para después aplicar, vemos la incidencia de los temas que han caído, que esto es fundamental para la estrategia, para priorizar unos temas versus otro, bueno, unas cuantas cosas. Eso te lo digo sobre todo por si te apuntas, para que le eches un ojo en cuanto puedas, porque te va a venir muy bien, ¿vale? Y en cuanto al temario en sí, aquí tenemos en la parte descargable, ¿vale? Tenemos una pequeña guía inicial y luego por aquí abajo tendríamos todos los temas para poder ir descargando en PDF, imprimirlos o trabajarlos en digital, como quieras. Y volviendo por aquí, en cuanto a fechas y proceso, más o menos de media entre convocatoria y examen suele pasar en esta oposición en torno a 5 y 8 meses. ¿Cómo podemos saber esto? Pues porque también lo tenemos en el apartado de convocatorias en la academia, por aquí. Si le damos a pasadas, podemos ver el listado y los plazos en los que, las fechas en el que ha salido la convocatoria, el fin de instancia, examen teórico, es decir, los principales hitos de los que antes hablamos del proceso. Así como las plazas convocadas, el número de opositores que se presentó, el ratio que hay entre ambas cosas, todo, ¿vale? Lo tienes por aquí todo para que te ayude, que esto es oro, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Bien, pues más o menos eso, entre 5 y 8 meses. Por eso te decía al principio que es un error esperar, porque luego en 5 meses no nos da tiempo a llegar con nivel ni de broma, hay que prepararlo con bastante más antelación. Si empiezas antes, comienzas con ventaja. Y por último, funciones y sueldo. ¿De qué y dónde voy a trabajar dentro de la administración como administrativo y cuánto voy a cobrar? Pues un administrativo hace tareas como tramitación y gestión administrativa, gestión de expedientes, apoyo a otras unidades administrativas y atención al ciudadano, o tareas ofimáticas de control y gestión de datos, entre otras muchas cosas. ¿Dónde vamos a trabajar? Pues en cualquier centro o servicio que dependa de la Generalitat. ¿Y cuánto vamos a cobrar? Pues como siempre dependerá de tus circunstancias y características, ¿vale? Y hay muchos factores ahí y suplementos a tener en cuenta, pero más o menos entre unos 18.000 y unos 23.000 euros anuales, ya digo, aproximadamente. Perfecto.
Vamos con auxiliar. Requisitos de auxiliar, muy parecidos a los requisitos de administrativo. Igualmente, nacionalidad española, que por cierto, no lo he dicho antes, pero no solo los españoles pueden opositar y optar a una de estas plazas. También lo pueden hacer, por ejemplo, nacionales de países miembros de la Unión Europea, sus cónyuges y descendientes, entre otros. Edad, ya sabes, desde los 16 años hasta la edad de jubilación. No estar inhabilitado ni haber sido separado disciplinarmente, igual que antes. Y aquí si cambias, baja un escalón menos en cuanto a requisitos de estudios, ya que en lugar de bachillerato como administrativo, aquí nos piden la ESO o equivalente. Igualmente, si tienes por aquí dudas sobre cuáles son los equivalentes, te vuelvo a dejar de nuevo por aquí el vídeo, que también hablamos sobre ello. Para las pruebas en auxiliar, más sencillo todavía. Un único ejercicio. Un test también, en este caso de 75 preguntas de temario. Igualmente, un mínimo de 60 segundos por pregunta para resolverlas. Y nos van a puntuar de 0 a 60 puntos, siendo también necesario tener correctas al menos 30, es decir, de nuevo, un 5, un aprobado. El total de plazas, te recuerdo, para esta eran aún más que administrativo, 245. Esto tampoco lo he dicho antes, pero se reservan según la OEP un mínimo de un 10% para personas con discapacidad, para que le interese que lo tengamos en cuenta. Pero ojo, que hay una pequeña sorpresita aquí, la guinda del pastel, y es que tenemos plazas pendientes de convocar correspondientes a ofertas de empleo público que salieron en años anteriores, que si las sumamos a estas nuevas que se han ofertado de 245 plazas en 2026, nos hacen tener un total pendientes de convocar de 304 plazas. Muchísimo. Oportunidad de oro aquí. En cuanto al temario, 2 bloques igualmente, uno general y uno especial, pero solo 24 temas. Aquí baja la cosa. Lo vemos igualmente en la academia. Por aquí lo tenemos, ¿vale? Hemos dicho en el apartado de convocatorias, si pulsamos aquí en esta pestañita de temario, aquí lo tenemos, ¿vale? Sería la parte general, materias comunes, igualmente derecho constitucional, igualmente derecho autonómico, igualmente Unión Europea e igualmente alguno de esos temas transversales que veíamos antes, en este caso la ley de igualdad, ¿no? Después de la parte especial también derecho administrativo y gestión pública, función pública, gestión financiera y un tema de informática, es decir, que prácticamente es como una miniatura del anterior, pero hay muchísimos, como estás viendo, temas comunes. Y aquí vamos a parar un segundo porque hay un consejo que te voy a dar que de cara a la estrategia para empezar a opositar es muy importante, y es que cuando se pueda, siempre es más interesante empezar por una oposición más sencillita, en este caso, por ejemplo, auxiliar, porque tenemos la oportunidad de que al compartir una parte importante de temario, podemos empezar por ese temario común y luego ya decidir en base a cómo vayamos, el ritmo que llevemos y cuánto queda este examen, si nos quedamos en auxiliar o nos da tiempo y queremos tirarle a la más compleja, en este caso, repito, administrativo. Claro, ahora estarás pensando y me dirás, ya hombre, pero claro, ¿qué hago? ¿Pago otra academia? ¿Pago otro curso? Al final todo esto son gastos y me va de precio. Y es verdad, así suele ser la cosa, pero en Ninja... No, en Ninja, total libertad. Puedes cambiar siempre que quieras entre estas dos oposiciones y no solo entre estas dos. Mira, por aquí podemos hacer el cambio a todas estas, todas las que tenemos abiertas y seguiremos habiendo de la rama de administrativo y auxiliar del Estado y de un montón de comunidades autónomas y localidades. Así que, si estás en Ninja, total libertad para cambiarte cuando quieras. Lo dicho, no hace falta pagar más, todo está incluido desde el principio y no te vamos haciendo estas cosas raras que vemos a veces de ir desbloqueando el contenido poco a poco, ni cosas por el estilo. Bien, ¿y qué de las fechas y el proceso? Pues vamos a verlo por aquí también. Vale, estas son todas las plazas ofertadas, las que te decía, esas 304, y si le damos por aquí al apartado de pasadas, podemos ver, por ejemplo, la de la convocatoria anterior y las siguientes. En cuanto a la media, en este caso, igual, muy parecida a la de administrativo. De hecho, los exámenes, si nos fijamos, suelen ser más o menos casi igual, por unas fechas muy parecidas. Y ojo, esto es importante, casi igual, no el mismo día, lo que nos facilita poder presentarnos a ambos procesos. En cuanto a las funciones, en este caso un auxiliar lo que haría sería dar apoyo administrativo, hacer funciones de archivo y registro, atención básica, gestión documental, bueno, este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde podemos trabajar? Pues igualmente en cualquier centro o servicio dependiente de la Generalitat. Y en cuanto al sueldo, ya sabes, depende, ¿no? Pero más o menos entre unos 16.000 y 21.000 euros al año. Como ves, es más sencillo que administrativo y este sería, digamos, el primer escalón, ya que muchos deciden empezar por aquí, meter, digamos, la cabeza en la administración y contar ya con esas condiciones que les ofrece el empleo público y la seguridad y estabilidad que nos ofrece el hecho de ser funcionarios, y luego ya pues intentan promocionar, hacer carrera, volver a opositar incluso, pero ya dentro de la administración. Lo que, hombre, no parece para nada mala idea. Vale, perfecto, pues ahora ya que estamos todos más o menos situados y con todo más o menos claro, vamos con la parte estratégica y esos consejos que te decía. Coge papel y boli, que te cuento. El primer consejo, ya lo hemos dicho, pero lo recalco por si acaso, que es importantísimo. No esperes más, no esperes a que salga la convocatoria, ni a más adelante, ni lo vayas dejando, porque nos pilla el toro. Esto lleva un tiempo de preparación,
de mínimo normalmente, depende de la circunstancia de cada uno, ¿no? Pero un año, con lo cual estamos ahora en un buen momento para empezar, pero como lo vayamos dejando, se nos echa el tiempo encima y probablemente ya tengamos que ir apostando más bien por la siguiente convocatoria. Vamos a aprovechar esta oportunidad que es muy buena, te lo aseguro. Segundo consejo, elige bien, tómate ahí unos días de reflexión, que esto suele ser muy visceral, muy emocional y solemos tomar la decisión muy precipitadamente. Cojo una academia, me gusta, me apunto, empiezo. Vale, vamos a parar un poquito el carro primero y a pensar un poco sobre todo a qué le vamos a tirar. Auxiliar es más accesible y sencilla, sí. Y administrativo, por ejemplo, es más técnico, un poco más compleja, pero también está mejor remunerado y hacen distintas funciones. ¿Qué harías si fuese tú? Lo que te decía antes, me apuntaría a una academia, si es a Ninja, muchísimo mejor, ojalá que sí, y decidiría por cuál empiezo. En este caso, lo interesante es empezar por auxiliar, por esos temas comunes y luego, si es necesario, dar el salto a administrativo. No pasa nada, empezamos poquito a poquito y no quemamos balas, no nos lo jugamos toda una carta, mucho más interesante. No te lo suelen contar, esto ya sabes, pero nosotros en Ninja sí lo hacemos así y tienes la posibilidad de hacerlo. Aprovechalo. Siguiente consejo, planifícate. Esto es fundamental, lo solemos dejar de lado, es verdad que al principio nos cuesta, vamos haciendo un poco por inercia, avanzando todos los días un poquito, pero no tenemos el control de lo que estamos haciendo y esto es un error fatal que nos lleva a tomar peores decisiones y a que se nos escape el tiempo. El tiempo en una oposición es oro y hay que sacarle el máximo partido. Para ello, como hemos visto antes, ya tienen los cursos de planificación, pero es que además te damos un montón de materiales como estos de aquí para que te vayan ayudando con todo ello. ¿Qué tienes que hacer si quieres contar con todos estos materiales? Pues muy sencillo. Nos iríamos por aquí a www.formacion.ninja y elegiríamos qué oposición queremos. Nosotros estamos hablando de administrativos, pulsamos por aquí tienes todas las academias y todas las oposiciones que tenemos. Si quieres más información también la tienes por ahí, pero cuando tengas claro le damos a voy a conseguir mi plaza. Y por aquí tienes los precios, otra sorpresa, a mí me parece que están bastante bien. Hay diferentes planes, mensual, semestral y el anual, que es cuando más barato te sale al mes, fíjate, 32,5, está tirado, ¿vale? Y por aquí tienes todo incluido, salvo contenidos exclusivos y herramientas avanzadas. Ahí accedemos con el plan Élite, que te lo recomiendo muchísimo. Es un extra con algunos consejos y vídeos adaptados a todo lo que hemos ido hablando, que nos dan siempre un poquito más de visión. Yo creo que está muy bien, ya digo, te lo recomiendo. Échale un vistazo, ¿vale? Cuando lo tengamos claro, únicamente habría que darle aquí a me apunto al anual y por aquí vamos rellenando nuestros datos y listo, ya estamos apuntados y podemos acceder y descargarnos del tirón cuando queramos todo el temario, todos esos materiales. Cuarto consejo, fundamental, esto también no se suele hacer y es como ir en moto y competir con alguien que va andando, que es aplicar técnicas de estudio a tu temario y, importantísimo, aprender a estudiar. Yo sé que normalmente, de donde venimos todos, nunca nadie nos ha enseñado a estudiar correctamente, es normal, no pasa nada, pero no cometas el error de arrastrar esos errores que siempre solemos cometer cuando estudiamos, de leer y releer los apuntes, tomar algunas notas y poco más. Esto, hombre, a la larga puede ser en según qué casos eficaz, pero desde luego no es nada eficiente y nos va a hacer perder muchísimo tiempo. Y como te he dicho antes, el tiempo en la oposición es oro, es lo más importante. Hay que cuidarlo, hay que saber invertirlo correctamente. Hay que saber cómo hacer este trabajo para tomar las mejores decisiones y hacerlo lo mejor posible para que nos facilite la memorización. Con nosotros tendrás todo el contenido, todas las clases disponibles con técnicas de estudio, es decir, los propios profesores te comparten sus maquetaciones, sus subrayados, sus trucos, sus consejos, sus técnicas, para que podáis ir viendo juntos qué es más importante y qué no, a qué prestarle más atención y a qué menos, puedas memorizarlo, ya digo, de una forma más amena y más sencilla. Te voy a dejar por aquí algunas de las reseñas para que veas lo que dicen nuestros propios alumnos sobre ello. Hombre, no, pero no me volváis a tapar otra vez. Y el último consejo, el más importante, por supuesto, apúntate a Ninja, porque ya has visto tú mismo que es una oportunidad magnífica, especialmente si lo comparamos con las ofertas que te decía al principio que te iba a mostrar, aquí lo vemos, que han ido sacando en anteriores convocatorias. Fíjate, el gráfico es increíble, ¿no? De las 245, por ejemplo, en auxiliar, la barrita azul que tenemos en 2026, a 25 que sacaron el año pasado, en 2024 no sacaron ninguna, 58 en el 2023, 24 en el 2022 y de administrativo exactamente igual, esas 122 que hay un mundo de las 55 que sacaron el año pasado, de las 45 que sacaron el anterior, las 34 de 2023 y las 54 de 2022. Ya solo con ver el gráfico, ahí hay una oportunidad, hay que ir a por ello. En resumen, ya sabes, infórmate bien, planifícate bien y si decides hacerlo, hazlo bien.
bien, con cabeza y método. Hazlo al estilo ninja. Espera, pero ¿y los códigos de descuento que me había dicho antes? ¿Qué pasa? Pues nada, que ya te los he dado. Los tienes en las reseñas que te he compartido antes. Las que casi me aplastan, esas. Fíjate que por allí algunos de nuestros alumnos han dejado unos códigos de descuento que puedes utilizar para que te salga más barata la suscripción cuando te apuntes con nosotros. Y aprovecho ya que estoy por aquí para dar las gracias a todos nuestros alumnos que nos dejan esos comentarios y reseñas tan chulos y hablan siempre tan bien de nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Nos alegramos muchísimo de poder ayudaros en vuestro camino hacia la plaza, porque sabemos de sobra que no es nada fácil. Gracias de corazón. Vamos a por esa plaza, a darle caña. Chao.